Bienvenidos a una nueva edición de Rugby La Vila TV. Esta semana les ofreceremos el resumen del partido correspondiente a la cuarta jornada que enfrentó al Club Rugby La Vila contra el CAU Valencia. Un partido histórico para el club vilero, ya que consiguió la máxima puntuación obtenida hasta la fecha en las 3 temporadas que lleva en División de Honor. Hasta 11 ensayos marcaron los locales, que sumados a las transformaciones hicieron un total de 75-8 en el marcador. Así que empecemos ya con el resumen. Primer try de los 11. A manos de Hernán Quirel y Falu, que lo vemos aquí como es placado. Se levanta para reactivar el juego, pero ve ese amplio hueco en el cual se introduce y consigue los primeros 5 puntos para el marcador. Justin comienza su particular tanda de puntos. Segundo try a manos de Marcos Poggi, que será uno de los protagonistas de este encuentro. Vemos ese pase de Nathan, y cómo consigue el argentino llegar hasta la línea de ensayo. Y este será el único golpe a palos a favor de los chicos de Tony Jimeno, que el zaguero Edu Sorribes no dudará en transformar en 3 puntos para su marcador. Que por cierto, este jugador ha sido convocado por Regis Sons para la próxima concentración de la selección española entre los días 4 y 9 de octubre. Tercer ensayo de los vileros, y atención al margen superior izquierdo del encuadre, como Ryan Leroux se introduce siguiendo el límite de la línea de banda. Seguimos con los chutes infalibles de nuestro ala vilero. Cuarto ensayo para la lista. Vemos una presión contundente de la delantera vilera. Y ahí vemos a Joe Hankinson como recoge ese balón. Nuestro gran primera línea, que lo celebra con su compañero talonador Jonathan Phipps. Y Agustín, que consiguió anotar nada más y nada menos que 8 de 9 transformaciones. Y continúa el juego intratable de la Vila. Fíjense en este saque de centro, y que poco tardan los vileros en volver a subir otro ensayo en su marcador. Esta vez un mano a mano entre Marcos Poggi y Ryan Leroux. Pasa al surafricano, devuelve a su compañero de 3/4. Un nuevo pase al máximo anotador del equipo alicantino. Aquí vemos cómo busca a su nuevo compañero de equipo para celebrar esta estupenda combinación de técnica de juego. Y sin más dilación pasamos a los 2 ensayos conseguidos por Matt Cook. Este es el primero, un ataque sorpresa desde detrás de la melee. Ryan Leroux recibiendo algunas atenciones médicas. Y los recién ascendidos a División de Honor procedentes del Saler no encuentran soluciones para hacer frente a la tan poderosa embestida jonense. Segundo ensayo de Cook, séptimo de la lista, y atención con qué potencia entra, arrasando con todo lo que encuentra. Y la verdad es que la condición física de este jugador es una de las tantas herramientas ofensivas con las que cuenta Mark Hewitt para su esquema de juego. Final de la primera parte, entramos de lleno en el segundo periodo con el segundo ensayo de Marcos Poggi, que se permite el lujo de plantar el balón entre los 3 palos. La correspondiente transformación y el cambio de Ryan Leroux, que ya ha cumplido de sobra con su labor. Y vamos con el noveno tanto a manos del inglés Daniel Hall, que veremos cómo penetra en esa maraña de jugadores como una perforadora y planta ese balón en la línea de ensayo. Un jugador que está haciendo un trabajo estupendo en la delantera, sobre todo en la recuperación de touch. Y aquí vemos a Martín Aceña, que dentro de muy poco va a entrar en el terreno del juego para marcar su try particular. Como también los chicos del CAU Valencia siguen luchando
a pesar del resultado en el marcador, ya que no debemos olvidar que este equipo, a pesar de su ajustado presupuesto, consiguió endosarle 23 puntos en la pasada jornada a uno de los grandes de la liga, al Cetrán San Salvador. Ensayo de Barker, 8 puntos para los valencianos, algunos cambios más. Sale Matt Cook y entra Henry Davis, y Justin dejará su plaza a Fernando López. Y atención a este tanto, que parece una jugada ensayada, que Frederic González aprovecha para anotar el 10º ensayo del encuentro. Aquí vemos al joven Fernando López con su propio estilo infalible de chute a palos. Y Mark Hewitt, que está disfrutando de un encuentro sin sobresaltos. Y aquí llega el ensayo número 11, y cómo no, de las manos de nuestro capitán Martín Aceña. La guinda del pastel para un encuentro inolvidable y una gran recompensa al duro trabajo que están realizando los alicantinos. Final del encuentro, 75-8. Y ahora les dejamos con algunas declaraciones de los protagonistas. Bien, en primer lugar hay que decir que sin posesión no se puede jugar. Nos ha faltado pues justamente esto, nos ha faltado la recolocación. Ellos justamente lo que han hecho es aprovechar de nuestros errores, no nos hemos recolocado suficientemente bien, entonces hemos creado muchos espacios abiertos y es por donde han entrado. En cuanto a defensa, la verdad es que no hemos estado muy acertados. Poca consistencia, poco placaje duro. Si en la primera fase no metemos un buen placaje, evidentemente pues todas las facilidades son para el contrario. Y justamente nos ha faltado un poquito de contundencia, nos falta apretar un poquito más los dientes, como enseñamos por ejemplo el fin de semana pasado contra El Salvador. Y ahora lo que vamos a esperar es hacer borrón, cuenta nueva y espabilar para el próximo partido, empezar a dar la cara como sabemos hacer y no como hoy hemos demostrado, porque no creo que hayamos estado a la altura de nuestras condiciones. Bueno, empezamos el principio bastante bien, la verdad. Fue un constante ataque nuestro. Bueno, empezamos el primer ensayo muy pronto, luego vino el segundo y bueno, ellos empezaron a utilizar el balón, mover mucho el balón, no teníamos mucha posesión, defendíamos bien y se nos complicó un poquito el partido. Pero bueno, supimos resolverlo en los últimos minutos del primer tiempo. Y bueno, nos fuimos al descanso con un marcador bastante amplio y bueno, lo principal que hablamos en el vestuario fue que no teníamos que bajar la cabeza, que teníamos que seguir adelante y seguir luchando y bueno, la verdad es que lo recibimos bastante bien y entramos con mucha fuerza y continuamos el partido hasta el final, llega un buen resultado, la verdad. I think this year we have a strong group of players. Este año tenemos un fuerte grupo de jugadores. I think it's important that we keep players fresh. Que es importante guardar a los jugadores frescos. And give other players opportunities. Y hay que dar a los otros jugadores oportunidades, claro. Guernica beat VRAC today 21-15. Que dice que el Guernica ha ganado al VRAC 21-15 hoy, o sea que es un resultado importante también. So we must give them a lot of respect and we must continue to improve. Sí que hay que darle a ellos mucho respeto, y bueno, y seguir mejorando nosotros. Nada más, muchas gracias por haber estado ahí y hasta el próximo Rugby La Vila TV.